Estamos en la urbanización 12 de octubre, en Caño el Tigre. Muchos dirán, y esto, el año que viene cumple 20 años esta urbanización, Así es. porque fue en el 96 cuando, bueno, el motivo por el cual se hace esta urbanización, pero eso vamos a hablar después. Pero primero vamos a hablar con un personaje de Caño Tigre, de SEA y también, bueno, no, perdón, de los giros, de la cuchilla de los giros y de pate gallina. Oye, yo todo el día, toda la vida le he dicho Socorrito, ¿cuál es el nombre completo? Muy buenos días, muy agradecida de que estén aquí en mi casa. Bienvenidos, que tengan unas felices Navidades para ustedes y para todos los que ven estas hermosas historias y evidencias. Mi nombre completo es Elis Socorro Moreno Molina. ¿Cuándo nació? Pues, no diga, para tener pendiente para el próximo cumpleaños. Ok, así es. El 23 de septiembre de 1964. O sea que por poquito la llaman Socorro Mercedes. Eso, así es. Así es. ¿Sus padres? Mi papá, José Antonio Moreno Pineda. Mi mamá, Flor María Molina Pérez. ¿Dónde nace Elis Socorro? Elis Socorro Moreno nace en la Cuchilla del Niño, allá más allá de donde está la capilla, cerca de la laguna. Después me llevan a Tovar para unos exámenes y bueno, ese fue el nacimiento. Elis Socorro Moreno. La cuchilla del niño, ¿qué recuerda cuando usted era niña de la cuchilla? Cuando era niña de la Cuchilla del Niño, pues muy poco, porque mis papás tenían una venta de comida ahí al frente de la capilla y que era muy tremenda, que no hacía sino hacer desastre, que cuando llegaban todos esos visitantes allá, que iban mucho a visitarlos a ellos y a comer ese plato delicioso que preparaba, pues yo y que los mordía, los mordía y bueno, desastre. Eso es lo único que le cuenta. Que me contaron que yo hacía. Ya después de ahí, pues fue cuando mi papá compra ahí trae la Cuchilla el Niño, alquila al señor Pepe, uno que era del Vía El Playón, y alquila ahí, pone su venta de víveres y de licores, y ahí fue donde. Después, al frente había un terreno del amiguito, yo le decía tío Efraín Moreno, Efraín, y él le vende un lote de terreno a mi papá desde esa esquina que hoy en día está hasta el Caño Negro. Y ahí él hace su casa y ahí fue muchos momentos felices que de verdad pasamos ahí. Ya de niña, allí en ese sector, recuerdo. Usted comienza a estudiar, entonces a estudiar en SEA. Empiezo a estudiar en SEA. Había que pasar la quebrada, o sea, todos los días. Había que pasar la quebrada y cuando llovía se llevaba aquellos puentes que mi papá hacía de puras tablas con unos palos inmensos, entonces volvían a construir otra vez esas. Y ahí pues recuerdo desde mi niñez cosas hermosas, preciosas, los vecinos, la afinada Trina, del señor Efraín, del tío. Efraín Moreno, pues un señor que vivía ahí con unas sobrinas, él más que todo vivió con una hermana ahí y todas sus sobrinas, él las acogió ahí, y excelentes mujeres, todas ellas. El señor Efraín fue un señor muy colaborador, muy dado al sector, al público, ahí era la conexión de los que viajaban a la Cuchilla, al playón del pueblo. Y bueno, ¿cómo no recordarlo? ¿Qué tenía él ahí? Vendía muchos víveres de comida, todo era comida.
todo era comida y había como un enlace de que alguien dejaba algo, después venía, él fiaba, le pagaban así. Fue un señor muy dado a La vecina del frente, la señora Trina, Trinita. con esos ricos y deliciosos arroces que hacía con vísceras. Le tenía su nombre, la señora Carmen, ella. Preparaban pasteles, morcilla, chicha, el arroz con el picadillo. Muy excelentes personas. El majarete. El majarete. Las arepas de trigo. Las arepas de trigo, la chicha. Siempre y todavía, una de ellas como que todavía sí. Bueno, y la señora Carmen pues ya tampoco está y quedan las hijas. Queda Anita, queda Blanca, Miguel y sus nietos, que ella ahí también los acobijó, Charo. La mamá de los Molina, el señor Román, la mamá, la señora Herminia, excelente persona. Estaba aquí el señor Ambrosio, estaba hacia el lado, bajando ya para el frente, está la familia, que está el señor Ricardo. Los Ramírez, excelentes personas. Ahí está la señora Elda, la otra hermanita de ellas. Unas bellezas de personas. Y después de por ahí más cerquita, hacia arriba, porque cuando eso casi caserío, no, la señora Oliva Moreno. En la esquina, ya en la esquina, subir a la cuchilla. Moncho Rojas, al lado. el popular Bachaco. Y excelentes personas. Que con mi papá pues fue también muy chévere. Aquel señor que tenía una venta de pasteles y chicha, después el puente. Después que ya hacen el puente, estaba el señor que era de San Miguel, el señor Belén. Después ahí la señora Herminia, estaban las otras. Francisco Hermelando, en esa bodega, el señor Hermelando Zambrano. Estaba Francisco Belandria, que coincidía con la otra ella. Y bueno, fueron momentos muy bonitos porque ahí precisamente es cuando comienzo a estudiar. En el grupo escolar Félix Román Duque. Exacto, en el grupo escolar Félix Román Duque, y fue etapas vividas hermosas porque estudiaba y también me tenían que estar operando. ¿El problema es congénito o fue un accidente que te tuvo? Pues desde muy pequeñita, supuestamente que me caí, de muy pequeñita, y de todas formas me afectó lo que era el techo del fémur y muchas operaciones y eso hasta que ya hubo que colocar fue una prótesis, ya con el tiempo. Hace ya 23 años fue la prótesis, pero mientras tanto fueron muchas operaciones. Entonces interrumpía las labores de la primaria, de la escuela, pero igualito mis 19, mi primera profesora, la profesora doña Emma, porque no hice preescolar. Sí, nos pasó a primer grado. Sí, muy inteligente. Y en primer grado. Con doña Emma. Con doña Emma, doña Filomena, también tuve a una que era de Tobar. Lola, la otra señora que era de aquí de Sea, apellido Pereira. Elia Rosa. Ajá. Es así. Doña Filomena. Doña Filomena, Filomenita de Díaz también, excelente profesora, muy dada hasta el sol de hoy, pues de verdad que es una excelente amistad, muy bella. ¿Qué recuerda de esos años? Porque era difícil el estudio, porque además del problema de la pierna, pues ir y venir más las operaciones, ¿qué recuerda de la escuela? De la escuela que había comedor y había clases en la mañana y en la tarde. Entonces mi tía Celia no me dejaba ver subir. Ella siempre decía que me quedara ahí al frente del grupo, que es donde estaba su casita, con tío Manuel. Y pues ahí me estaba hasta que volví a tocar el timbre para uno ir. Pero entonces iba a clase, almorzaba en el comedor, la señora Ana Mary tampoco quería que me subiera. A veces me quedaba ya con ella. Doña y así, Becerra. Becerra. La que nos hacía comer todo.
todo, todito. Se come la lechuga, come el Usted está pepino. escondiendo, Ramiro, la comida en los bolsillos. El grupo, los compañeros, ¿a quiénes recuerda de esos compañeros? Ya hablamos de los profesores, ahora hablemos de los recuerdos de los profesores, de los compañeros de de clase. los compañeros. Muy lindas amistades porque todavía cuando no las veo por esas herramientas que existen hoy en día, pues los veo personalmente, especialmente a usted, Ramiro Hernández, está también Billo, Blanca Araujo, Baudilio, Lesbia, de las apellido Palacio. Bueno, fueron tantos que sea Leo, estaba también Leo, muchos, Eso estamos y hablando donde del estén grupo que Dios escolar, los bendiga. Ajá. del grupo escolar, del grupo escolar. No practicaba deporte y llegó No, Carmona. Carmona, sí, me tocó que mis papás me sacaron el diagnóstico, todo, para poder que él entregara también eso al ambiente, bueno, que él dirigía, el por qué no hacía el deporte. Pasamos al colegio. Al colegio Rita Mora de Barrio. Pero antes de eso, los juegos de niña, que jugaba de niña. Ay, tremenda, de darle hasta sus toques a mis hermanos. Cuando no hacían las cosas bien hechas o que hacían Porque desastres. usted era mayor. Sí, porque todo tiene su puesto, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, Por eso era que usted estudiaba con su hermano, con Chuy. con Chuy. Sí, él estaba en otro año escolar, en Ajá. otro, pero sí, también él ya estaba yendo ahí al ¿Cuántos hermanos fueron? 6. ¿Cómo se llaman? Uno de ellos murió ya por nombre Eduardo. Está Jesús Antonio, que es Chuy. Néstor Ali, María Yolanda, Flor Benigde y Evangelina. Esos son los 5 hijos, 6 con, 6 con él. Ajá. Del matrimonio de Antonio y Flor. Amén. Antes de seguir hablando del bachillerato, hablemos del recuerdo de un dirigente vecinal, comerciante, constructor, albañil, amigo, dicharachero y emprendedor llamado José Antonio Moreno Pineda. Cuéntenos. Mi papá. Excelente personaje para él, para mí él sigue vivo en mi corazón, siempre lo recuerdo, él no ha muerto, dando la mano al quien lo necesitaba. Ahí, si no tenía igualito, él conseguía, de alguna manera conseguía plata o lo que fuera con respecto a que esa persona fuera al médico o realizara aquel objetivo que tenía que hacer y necesitaba de esa ayuda o de prestar y así. Entonces Antonio Moreno, ahí en la entrada de la cuchilla el niño, él también hacía aquellas fiestas hermosas cuando bajaban al niño de la cuchilla, igual como cuando lo subía. Entre mi mamá y él, pues hacían comida, había bebida, había músicos, habían pastores, pastorcitas, arreglar al niño de la cuchilla. Siempre era así, con mucha alegría, los morteros, aquel toque de felicidad, de alegría, de alegrar corazones. Antonio era agricultor. Agricultor. Tenía allá en la cuchilla, tenía una parcela. ¿O cómo? Tenía parcela, sí, siempre subía cada 2 días o eso así, subía allá. Después vendió eso, que fue cuando ya se enfocó más aquí en la entrada de la cuchilla. Después de ahí, de tantos años y eso, le sale lo de la parcela de Caño el Tigre de las Malvinas aquí. Y es cuando emprende lo de la fábrica de almidón. Estamos hablando que se viene de SEA
Ah, pero en sea él era albañil también. Así le gustaba colaborar, Y colaborar. bueno, la compra de yuca para hacer el almidón. Cuéntenos cómo fue eso, porque ustedes eran parte de eso. Sí, con respecto a ese emprendimiento, pues mi papá luchó mucho primero por lo del agua. Ya tenían que sacar el agua de la parte atrás de las montañas. Bueno, se iba a Colombia, fue a muchos sitios allá para el lado de Colombia hasta que consiguió los arietes. Los arietes, cuando eso también estaba el señor Labrador, colaboraba mucho también con ese, ayudaba a que se realizara, que lograra ir allá a Colombia para traer los arietes, porque sin el agua pues no iba a haber aquel beneficio, sí, de realizar el almidón. Entonces, hasta que, bueno, logró por medio de arietes, mangueras, todo, después fue cuando fabricaron esa área donde están los tanques, el patio, donde la molían, todo eso, y empezó. ¿Y cómo le nació a él eso? Por medio de un abuelito que él hace de muchos años conoció, y el Señor vino también como a apoyarlo en eso. El Señor tenía problemas en una piernita, pero fue como uno de los pilares ahí que lo apoyó. Y mi ¿Recuerda papá, cuánto producían? ¿Cómo era eso, esa producción allí? bueno, él buscaba lo que era el rublo, yuca. la yuca, lo primordial en muchos sitios y también muchas personas lo llamaban. Cuando eso mandaban papelitos o mensajes porque no había mucha tecnología. Entonces, pues llegaban ahí con esos camiones fulles de yuca. Y mi papá también empezó a sembrar, mucha gente por ahí, vecinos, le vendían el producto y así comenzó. Y las cantidades eran enormes, 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 porque había uno que era dulce y el ácido. Un coronel que tiene familia en Tobar, un enlace muy lindo con mi papá, él mandaba a buscar siempre lo mandaba a buscar. De Caracas mandaba el transporte para que le llevaran el almidón allá a Caracas. Y bueno, en SEA siempre le compraba el señor Chacón, Luis, muchas panaderías ahí de Tobar, de Mérida, ya Palvigía, siempre hubo como ese enlace y para qué. A veces más bien le faltaba, trabajó mucho en eso. Él era dirigente político también. Sí, muy copellano, pero para él, o sea, Copey lo respetaba, era él, pero en ayudar en eso él no tenía colores políticos. Para él no había colores políticos, pues el ayudar a cualquier persona. Fue muy dado a eso. Antonio Moreno muere ¿en qué año? Él tiene 25 añitos ya Murió en el 2000. de haber partido. Aquí en Caño Tigre. Sí, en Caño el Tigre, allá en la parcela. En la parcela. Hablemos de Mamá, pues muy dedicada a sus adornos, a pintar nacimientos, a hacer flores, casitas para pesebre, de vestir pastores o de ayudar a aquellos niños o niñas que necesitan hacer la primera comunión. Le encanta jugar bolas criollas, dominó y se alegra mucho que la visiten y que vayan a compartir allá con ella. Propiciaba el encuentro de las fiestas del Día de San Isidro y del Día del Campesino. Así es, todavía lo hace ahí, trata de que lleven los productos, los frutos, hacen misa y después eso se lo hacen llegar al sacerdote o lo llevan a alguna casa de niños o de abuelitos donde los puedan utilizar. Socorro ya está en SEA y luego, bueno, llega el tiempo de los amores y de los hijos. ¿Cuántos hijos? Hay cinco. ¿Cómo se llaman?
5 príncipes. ¿Cómo se llaman? Eli Jesús, Juan Carlos, Francisco Antonio, Bruno José y Jesús Alberto. 5 hombres. 5 varones. ¿Dónde nacen esos muchachos? En Tovar, en Mérida. ¿Y se crían? Eli Jesús, después que yo me voy hacia Los Giros, él queda con mi papá, el mayor. Ya estaba Juan Carlos, ese sí se va conmigo, y los otros niños pues nacen en Tovar y en Mérida, pero fueron criados allá. Ya cuando comenzaron la edad de ir al preescolar es cuando yo ya me vuelvo a venir hacia SEA. Socorro termina estudiando hasta qué año estudia, o estudia en el colegio Zamora de Barrio. Sí, allá saqué 3er año. ¿Qué recuerda del colegio? Del colegio, el Padre Serrano. Súper espectacular. Excelentes profesores. Cuando eso también nos daba clase la profesora Rita, el profesor Leonidas, Simón Uzcategui, Isabel Arenas. Fueron recuerdos muy bonitos. Hoy en día me alegro también porque uno de ellos, William Cocotero, que estudió también conmigo, fue excelente emprendedor también. Felicitaciones a todos ellos, a usted, Ramiro, porque siguió con ese ser tan bonito de tremendo cronista que hay en el municipio SEA. El colegio, ¿qué se hacía en el colegio? Pues yo estudié, pero cuéntenos usted, el laboratorio, la historia con Samuel, con Leonidas, o el dibujo con Doña Esperanza. Doña Esperanza, la mecanografía con Doña Chepita. Bueno, es excelente porque uno estaba en varias áreas, varias materias, lo que fue física, química y biología era excelente, tremendo laboratorio. Ahí está el profesor Simón, siempre batallando, enseñándonos desde un tubo de ensayo hasta cualquier experimento. Y con los otros profesores, excelente. Los esqueletos, teníamos que, bueno, esos huesitos tenían que ir así bien como el quien dice. Socorro, esos compañeros, aparte de William, de los más tremendos y de los más estudiosos, porque ahí continuamos estudiando con... Colina. Anita. Anita Colina. No, habían varios que superdotados, y uno como que quería encaminarse, porque ellos también hacían que si uno tenía una falla era como aquel apoyo, no había egoísmo, esa colaboración de todos ellos. Ahorita no recuerdo bien, o sea, sí recuerdo ellos, ¿verdad? Pero los nombres como que... Francisco, el que jugaba fútbol, Francisco, estaban también los del Amparo, estaba Rubén, estaba otro chico, habían varios del Amparo, de Tovar, de SEA, de aquí de Caño el Tigre también iba, de SEA habían bastante. Se viene a Caño Tigre, ¿cuándo se viene a Caño Tigre? Socorro. Bueno, después que me vengo de Los Giros, que estoy en SEA, vivo en la parte de San Pedro, donde tienen por allá una finquita Los Pérez. Allá estuvimos los muchachos estudiando, preparándose, siempre desde muy niños los metí en compotica, al béisbol. Ya después que estoy ahí en SEA, es cuando allá hubo una inundación y entonces esa casa fue afectada, la de allá de San Pedro. Fue cuando pasaron en ese tiempo muchas cosas y la señora de aquí del lado, la señora Chepa, pues ella, ya estaba la casa, que esto era de uno de los Balbuena, este terreno de Humberto. Entonces cuando parcelan esto y se logra esta casa por medio de la alcaldía. Después había que irla cancelando, pero se logra y bueno, aquí.
En Caño el Tigre. En Caño el Tigre. Caño el Tigre. Socorro, una estudiosa de la filosofía, porque ella habla con mucha propiedad y con mucho amor y mucho cariño. ¿Cómo le nace eso de hablar así, de esa manera, esa tranquilidad y esa emoción con la que Socorro nos inspira cada vez que estamos en la radio? Bueno, es parte como de esa enseñanza o el ver a mis papás que también eso fue lo que uno veía en ellos. Porque con tratar bien a las personas y hablar, pues uno como que se fue también familiarizando con ese amor bonito, porque amor es hasta compartir un vaso de agua, amor es alegría, amor es dar la mano a quien lo necesite. Entonces, pues depende del tema, que a veces lo hago por la radio, así depende del tema o eso, pues esas son las palabras que nacen, porque lo que uno tiene aquí, pues eso es lo que da. ¿Cuántos nietos? Hasta ahora hay 6 nietos. 6 nietos. 6 nietos. Socorro Moreno, mi amiga de Vito, y estudiamos desde el 4º grado hasta tercer año. Tercer año. Allí estudiamos. Ya después se casó. No, después fui al liceo, doctor José Ramón Vega. Cuarto grado, cuarto año. Cuarto año. Entonces yo ya el quinto lo saco es por las misiones que llegaron. Ajá. Saqué el quinto año y me gustaba mucho la cátedra, sacar la licenciatura pues de gestora social del desarrollo local. Y ahí se graduó también. Sí, ahí obtuve mi título y todo, y en base a eso pues aprendí a elaborar proyectos. He hecho bastantes proyectos, más que todo para el lado de la Simón Rodríguez, trabajos de cartografía, me encanta dibujar y cantar. Y hoy en día he cantado es la canción de Coqueta. Es lo que, la alegría de cantar, el compartir. Tuve, cuando estaba en el colegio, pertenecí al grupo de cantora, Melodía Estudiantil. Claro. Cómo no recordar al profesor Rodolfo. Lo hacíamos llorar. Bueno, yo no, los otros, los que no querían hacer caso. Habíamos muchos ahí en el grupo de Melodía Estudiantil y eso fue espectacular, hermoso. Nectalí, Dexy Escalante, también estaba Cocotero. Bastantes que había en Melodía Estudiantil, y eso, ¿a dónde no íbamos? La alegría era como visitar las casas en el pueblo, estar cantando allá en la plaza, en el parque. Montarnos en una camioneta y ir a Tobarro, a Santa Cruz a cantar. Sí, y hacer llorar, y Rodolfito se queda a ver así con el 4, esperando a ver, o se calla, o seguimos, o qué. Ay, no, pero fue una etapa muy bonita, muy bonita. ¿Cómo no recordar? Siempre por ahí cuando los niños que vienen, porque el 7 de diciembre era el día de las velitas. Y yo sé que es en otros países o eso, pero cómo no también uno vivirlo, porque la luz es la alegría de cada persona, de cada niño, de uno, bueno. Entonces así colocamos, por ahí se ven las luchitas en el piso. Se hizo lo de las velitas con los niños, con los que lograron estar, porque ese día llovió pero sí es como, es recordar, es vivir, es dar ánimo, es enseñarlos a ellos que hay unas tradiciones. Hay tradiciones y que tiene que siempre haber esa luz, encender esa luz, porque al estar esa luz encendida, podemos de verdad estar siempre conectados con Papá Dios y darle gracias por todo a Él. En cada lugar hay algo especial. Lo más hermoso que tiene sus recuerdos de la cuchilla. De la cuchilla del niño. Porque también de grande ya iba a la cuchilla, subía, bajaba, sí. Esperaba la bajada del niño, la subida del niño, todo eso. Hoy en día, los 7 de enero,
de 7 de enero, mi papá siempre iba a una cruz que hay en la cuchilla del niño, que él logró colocar por allá en un sitio que es bien arriba de la cuchilla del niño, en esas montañas hacia allá, hacia los esteros, donde se llama la Cruz de Abel, la Cruz de Abel, muy visitada, y siempre mi familia, pues, como yo después no volví a ir, 7 de enero es la visita a la Cruz de Abel. A la Cruz de Abel. Entonces, y siempre llevan... se desvía uno, no hacia los caños, sino hacia la izquierda, y sigue uno. A esas montañas allá que se ven desde allá hasta el Playón, San Agustín, todo eso. Muy alta esa montaña. Y mi papá siempre cuando iba con todas esas personas que querían acompañarlo y eso, llevaban qué hacer allá mismo, de preparar comida o llevaban comida preparada y después lo siguió haciendo mi mamá con mis hermanos, los que podían ir y otras amistades. Y de la cuchilla del niño, pues que hoy en día está muy bonita, hay gente también muy luminosa, allá. Las rojas se mantienen allá, la chica, también están los Salas, han llegado más personas, está la familia Vivas también, como Goyo, Felipe, y muchas otras amistades, pero tienen eso muy bonito. La señora Ana de Rojas, también para allá va mucho, que siempre nos cuenta anécdotas muy bonitas, porque él siempre sube como que toda la semana, Henry Rojas, y sigue muy activo, y la gente con esa devoción, esa fe, pues igualito van a llevar su plegaria, sus necesidades, y a dar gracias a Dios y al niño, porque le tienen mucha fe. De los giros. De los giros, cuando estábamos allá, pues una finca, hoy en día es turística una parte de esa que es Pozo Azul. Allá vivimos 6 años, bueno, yo tuve 6 años porque ya los niños requerían de ir a la prepa, que se prepararan, mucho café, llegué a tener muchos animalitos de pluma, y el que iba, pues bueno, disfrutaba sus carnes ahumadas fuera de rejo, de pollos, queso, eso así, porque como no había luz, pues uno ahumaba las carnes y eso. Y el que iba disfrutaba, o asado, o frito, como quisiera. Pero era también muy bonito porque, bueno, bien lejos, un campo bastante retirado, el camellón en malas condiciones, a veces pero allá hubo partes. Cuentos de camino. ¿Le pasó algo por allá en esa soledad? Sí, a veces muchos sustos. Cuéntenos algo de eso. Bueno, porque el señor Kiko a veces se salía y que para el pueblo a hacer mercado. Y según él, y que llovía mucho. Entonces, ¿cómo bajaba? Y a veces pasaba ese viernes, sábado, domingo. Bueno, y en ese tiempo, pues, era fuerte porque, no se aparecía, pero esos patios llenos de café, ya los que trabajan, pues ya después de las 4 esas personas se iban. Y ahí, bueno, en la lucha hasta que fue cuando nos fuimos para CEA. Y susto sí, a veces con alacranes, un alacrán una vez le picó a uno de mis hijos, yo sola. El otro estaba, que seguía a Francisco Antonio, muy gordito, ya tenía 9 meses, como me iba a cargar a Juan y nada, eso fue. Entonces yo salía para unas montañas así, porque oía obreros y eso, y yo los gritaba, auxilio, auxilio, que esto, aquello, como vea. Entonces es el eco en esas montañas, y como que, ojo, ojo, así, y pasó ese día y eso, pero Dios es bello, hermoso, mira que no le unté, le di a mi hijo, volvió a agarrar aquel calorcito, cambió de color. Y cuando llegó él, como al 4.º día, le dije yo, ay, Kiko, hay que llevar a Juan Carlos para el médico, pasó esto y esto.
Esos son animalitos indefensos, así, con esa tranquilidad y así se quedó, pero sí, después lo mandé a chequear y todo, y hoy en día, pues, bendiciones. Él fue el que también tuvo un accidente con un chico aquí, hijo de la señora Marcolina, con el hijo de Ventarrón. Hubieron varios, habían 12 que bajaban en ese camión esa vez. Hoy en día está por allá en España, que Dios lo bendiga donde esté. Todos mis hijos, de verdad que muy buenos, Ramiro. Excelentes niños, demasiado de buenos. Parece que ya hoy, por ahí están, van como llamando, me, me avisan que sí voy a viajar o no, porque tampoco quieren que esté aquí Sola. sola. Bueno, Socorro. Muchas gracias por atenderme. A ustedes, bendiciones, que Dios los bendiga y sigan así, alegrando corazones.